Buenas noches, Buenas gusto noches, saludarles. licenciado. Eh, Esto ya lo vimos con ustedes, solo va a ser un breve repaso porque el siguiente tema, como les dije, si ya yo les he dado esto, pues ahorita la ventaja es que el repasar, el poder entender estos temas les va a ser más sencillo, les va a hacer incluso mucho más fácil la existencia y también lo entienden desde su programa de estudios. Los siguientes contratos, pues ya alguno ya lo hemos repasado, hemos visto parte del contenido, contrato de arrendamiento, los contratos de uso, contrato de habitación, ¿sí? Es necesario entender cuál es la naturaleza de ellos y los elementos que pueden considerarse inclusive en un contrato como tal. Entonces, voy a hacer referencia a esto precisamente para que lo tengamos en cuenta y no se nos pierda porque es lo otro que nos aparece dentro del programa. Pero más que eso, recuérdense que también el clausulado va a depender de la naturaleza contractual que vaya a tener cada uno de ellos. Esto ya lo hemos visto, ahorita solo vamos a remarcar eso y vamos a hablar precisamente del soporte que tiene cada una de estas cláusulas y el por qué razón debemos de considerarlas, no solo por nuestra legislación, sino también por lo que nosotros vivimos cada día dentro de este tipo de contratos. Sabemos que en Guatemala, pues, diferente a otros países, tenemos el números clausus en cuanto a derechos reales, es decir, la creación de derechos reales es limitada, solo tiene ciertas particularidades, si quieren ver ustedes así. Denme un segundo, joven, denme un segundo, solo voy a ver algo acá.
Bueno, jóvenes, continuamos, pues. Entonces, vean, pues, el repaso de hoy es más que todo para que finalicemos este tema y ya los consecuentes ya no tengamos ningún inconveniente, por ejemplo, en entender la naturaleza contractual de lo que vamos a ver. Aquí vamos a ver inclusive algunos errores que quizás se pudieron haber cometido en la redacción del prontuario y va a ser un poco más práctico para ustedes el poder entender posteriormente la redacción ya en su práctica notarial. Se recuerda que desde un inicio pues habíamos hablado que la existencia de los derechos reales de mero goce o desmembratorios como se conocen en algunas legislaciones depende del derecho de propiedad. Quien tiene el derecho de propiedad en su forma completa va a ostentar todos los poderes de la propiedad. Es decir, ¿qué poderes va a integrar la propiedad? El ius utendi, ius fruendi, el ius abutendi y el ius vindicandi. ¿Qué es lo que va a significar para el propietario esto? Va a poder usar el bien, va a poder disfrutar de los frutos, poderes materiales palpables de forma física para el sujeto que ostenta la propiedad. Y de igual forma, pues también va a poder enajenar el bien, si quiere disponer del bien, va a poder reivindicar el bien en contra de cualquier detentador. Y estos dos, pues se van a conocer como derechos o poderes jurídicos. En ese sentido, para ello se va a necesitar de los aspectos legales para poder hacer uso de ellos, como por ejemplo, yo quiero disponer del bien, presento el título de propiedad o la certificación. Si fuera un bien inmueble, la certificación completa del registro de la propiedad. Otra de las situaciones, si alguien quiere, pues, limitar o quedarse con mi propiedad, yo puedo poder reivindicar mi derecho de propiedad con el título de propiedad, ¿sí? Como corresponde legalmente también. Estas situaciones, pues, deben entenderse en su forma completa porque el que ostenta estos poderes o facultades ostenta el derecho de propiedad en su forma completa. También existen formas especiales de la propiedad donde existen ciertas limitaciones también a ese derecho de propiedad. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, casos donde pues se crea la propiedad horizontal, contratos donde se va a crear la propiedad horizontal, donde va a existir copropiedad también, donde son varios los propietarios. Y también, pues, vamos a encontrar casos donde existe medianería, por ejemplo, paredes medianeras, donde incluso se limita el perforar la pared, el hacer ventanas. Por ejemplo, un apartamento, yo no puedo venir, perforar la ventana y hacer una ventana para ver al vecino, ¿va? Eso no lo puedo hacer, es una pared medianera que tiene ciertas limitaciones al derecho de propiedad. Entonces, derecho de propiedad como tal, yo puedo venir y yo ostento todos esos poderes sobre el bien, yo puedo vender el bien, yo puedo transferir la totalidad de esos derechos o puedo reservarme ciertos derechos. Por ejemplo, en un contrato donde yo dono el bien, pero me reservo el usufructo vitalicio. Estoy donando el bien. Al final, ¿qué es lo que estoy dando yo? ¿Qué poderes son los que estoy transfiriendo en ese momento? La nuda propiedad, es decir, estoy transfiriendo únicamente estos dos, ¿sí? Estos dos. El dios abuitendi y el dios vindicandi. Y me estoy reservando el dios utendi y el dios fruendi, es decir, el derecho de usar, gozar y disponer del bien hasta que yo fallezca. Yo dono el bien, pero me reservé el usufructo, los poderes materiales. Cuando yo fallezca, el donatario va a tener la propiedad en su forma completa, pero antes no. ¿Ya? Entonces, ahí estoy haciendo cierta reserva de derechos o facultades de la propiedad. También puedo hacer algo. Yo puedo venir y puedo ceder, eh, quedarme con la nuda propiedad. Por ejemplo, un contrato de compra-venta con pacto de reserva de dominio. Estoy dando el uso del bien, pero me estoy reservando la nuda propiedad. La persona no va a poder vender el bien hasta que no me haya pagado la totalidad de la compra-venta del bien inmueble, ¿sí? Entonces, va a depender de la forma en que hagamos nosotros la transmisión de esos derechos. Si la hacemos total, se transfiere la propiedad en su forma completa. Si no, solo se van a transmitir aquellos poderes o facultades
que obviamente son parte del derecho de propiedad. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Estamos bien? Excelente, licenciado. ¿Estamos bien, va? Ok. De eso deviene, por ejemplo, los derechos reales de propiedad o de goce principales. Vamos a entender que quien ostenta la titularidad de esos derechos los ostenta sobre bienes propios, no sobre bienes ajenos. Pero cuando nosotros nos trasladamos al otro grupo de derechos reales de mero goce o membratorio, donde encontramos contratos de arrendamiento, donde en un contrato se constituye una servidumbre de paso, una servidumbre de acueducto y todo el resto de servidumbres que pueden haber. Un contrato de uso, un contrato de habitación, o inclusive la constitución de usufructo, ya sea temporal o vitalicio. Pues donde encontramos este tipo de situaciones, vamos a entender que lo que se ha transferido es solo una facultad, ese derecho de propiedad, una o unas facultades del derecho de propiedad, ¿sí? Entonces, debemos entender cuál es la naturaleza de eso y qué es lo que se ha transferido, porque, ojo, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, quien tiene el contrato de arrendamiento puede hacer uso de ese bien, ¿sí? ¿Quién percibe los frutos? El arrendante, pero él puede hacer uso de ese bien. Él le fue transferido el ius utendi. ¿Qué es lo que no podría hacer él? Aprovecharse de sus frutos, es decir, no pagarle al arrendante, no hacer extensivo el uso del derecho de propiedad, no pretender vender ese derecho de propiedad. Él tampoco puede reivindicar la propiedad si alguien más quisiera detentarla. ¿Ven? Eso es lo importante, entender la naturaleza. Entonces, ¿qué van a hacer estos derechos reales o estos contratos? ¿Qué es lo que van a contener? Le van a dar la titularidad a una persona, a un tercero, sobre bienes ajenos, sobre ciertos derechos, sobre bienes ajenos. Es decir, al final ostenta la titularidad de un derecho sobre un bien ajeno. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, pues tenemos que entender cuáles son aquellas facultades, cuáles son aquellos poderes y la extensión de ese derecho transferido, por ejemplo. En un contrato de uso, ¿cuál va a ser la extensión de ese derecho? Porque también dentro del contrato deben de considerarse ciertas prohibiciones. ¿Se dieron cuenta ustedes cuando estudiamos el contrato de uso y habitación? Habían ciertas limitaciones, habían prohibiciones. Inclusive dentro de esos contratos, yo les sugiero, ustedes que ya lo saben hacer, tanto el contrato de arrendamiento como el contrato de uso de habitación o los diferentes contratos que puedan darse dentro de este grupo, acostúmbrense a utilizar las cláusulas o las estipulaciones o como ustedes lo quieran ver usted, como manejar dentro de la relación contractual ciertas condiciones suspensivas o condiciones resolutorias para facilitar, por ejemplo, que la persona cumpla con la relación contractual o, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, reservarse la temporalidad del contrato, porque ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento donde el arrendante en el contrato no dispuso, por ejemplo, que la reserva, que el recibir una cuota después de finalizar el contrato, una o dos cuotas, no significaba la prórroga del mismo y que por eso debía tomarse de forma indefinida? ¿Sí? Lo que sucede es que sencillamente, si no lo dispone el arrendante en el contrato, pues el contrato queda prorrogado en forma indefinida. ¿Cuál es el fundamento legal para ello? ¿Quién me lo da? ¿Quién me lo da? Código Civil. (1887) Vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve la cosa y el arrendador no la reclama, y en cambio recibe la renta el periodo siguiente sin hacer reserva alguna, se entenderá prorrogado el contrato en las mismas condiciones por plazo indeterminado. Yo les sugeriría a ustedes, y esto ya es para la práctica, sin hacer reserva alguna, que marcar
eso sin hacer reserva alguna, porque eso se está refiriendo directamente al plazo del contrato. ¿Qué quiere decir? Que yo arrendante, por ejemplo, sí puedo establecer en el contrato de que si por alguna razón yo no me fijé que ya había finalizado el término del contrato y recibí una cuota o ya recibí la segunda, que eso no debe considerarse como que el contrato quede prorrogado de forma indefinida, ¿sí? Ojo, no puede haber una indeterminación en eso, es decir, que se pueda plasmar que yo pueda seguir recibiendo cuotas y que eso no vaya a ser tomado como renovar el contrato en forma indefinida, porque entonces estaríamos limitando también el derecho del arrendatario y dejándolo en una falta de certeza jurídica y seguridad jurídica, que en cierta forma el juez va a resolver sobre la indefinición del contrato. 1887. Céntrese, por favor. Cuando yo les diga eso, por eso tengan sus leyes en la mano y tienen que aprender. Yo no me sé los artículos de memoria, pero sé dónde ubicar la relación contractual o lo que estoy hablando. Entonces, tengan su ley a la mano y vayan ustedes. Cuando yo les esté hablando del tema, váyanse a su ley y ubiquen los temas de una vez en sus leyes y tenganlos preparados. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Sencillamente, si el notario prevé cualquier inconveniente, le puede decir, mire, se le puede olvidar, mejor dejemos una o dos cuotas establecidas ahí. Si en dado caso se le pasa la fecha y usted recibe el pago de la renta, que el arrendatario quede enterado de que eso no significa la prórroga del mismo, ¿sí? Y que usted lo va a finalizar en ese momento porque sencillamente pues se percató de que ya finalizó y aunque haya recibido una, usted se hizo la reserva de ese derecho. ¿Ya me entienden? Entonces, yo le sugeriría que marcaran eso sin hacer reserva alguna, para que esto les diera la oportunidad al momento que ustedes estén ya en la práctica notarial de poder faccionar un contrato sin ningún inconveniente. Okay. Estamos hasta acá. ¿Cómo vamos hasta entendiendo tanto el derecho a la propiedad como los derechos reales de mero goce en su relación contractual, en los contratos que ya estamos viendo en los programas de estudio? ¿Cómo lo estamos entendiendo? ¿Vamos bien ahí? Estamos bien, licenciado. ¿Los demás? ¿Cómo van? Estamos bien, Lick. Sí, vamos bien. Captando Ok. bien. Perfecto. Lick. Claro, como el agua. Perfecto, entonces nos vamos a ir al otro grupo de contratos que van a nacer y que van a estar en la mayoría de los casos en contratos principales, por ejemplo, derechos reales de garantía. Como pueden darse cuenta, estos de forma diferente no le quitan uno de los derechos o facultades a la propiedad, ¿sí? Quien ostenta la propiedad permanece con esas facultades. Solo hay una excepción, ya se las voy a explicar. Pero, por ejemplo, vamos a encontrar con que esto tiene sus propias facultades o derechos. El dius preferendi, el dius persequendi, el dius distraendi, la facultad o el derecho de preferencia sobre el bien, el dius persequendi, perseguir el bien no importando en cualquier mano se encuentre o a nombre de quién se encuentra en la propiedad, el dius distraendi, si pues viene y no se logra pagar el crédito, pues solicitarle al juez la subasta del bien y si en dado caso pues no hay ningún interesado, que el bien se adjudique como forma de pago al crédito, ¿sí? Eso es lo que se tiene con estos poderes. Pero ojo, no le quitan al propietario sus poderes. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener una deuda, deberle a un acreedor, haber constituido hipoteca, pero si yo quiero vender el bien, lo puedo hacer. Voy con alguien más, le digo que tiene una hipoteca, el bien, y si él acepta, me compra el bien con ese dinero, pues puede hacer que uno de los compromisos sea que yo pague el crédito de la hipoteca, yo voy y le cancelo, ¿sí? Pero pude realizar la venta, ¿ya? Esos son los poderes porque tengo el derecho de, el jus abotendi, derecho de enajenación, yo particular. ¿Dónde hay limitación? En el caso de los bancos, porque un crédito bancario, donde sí está garantizado con hipoteca, ¿para qué? Y ojo, acá hay un derecho, hay una desigualdad establecida en la ley y es fácil entenderla porque esta limitación va en contra del derecho de propiedad que opera en la Constitución Política de la República de Guatemala.
¿sí? Que es en su forma completa. Acá está limitando el derecho de propiedad, porque si se dan cuenta, está limitando el ius abutendi. El banco tiene que dar la autorización si la persona quiere vender. Obviamente, la mayoría de casos no se las da porque tiene que ver que va a cambiar el deudor hipotecario y otro tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, pero el banco, con el gran poder que tiene, sí tiene ese derecho de preferencia y crea un derecho real de garantía especial para el sistema bancario, porque sí limita ese derecho de propiedad, lo cual considero innecesario porque ya la garantía hipotecaria tiene sus propios poderes como tal. Si no se pagó el crédito, el banco viene, ejecuta la hipoteca y al final puede, si en la subasta no comparece ningún interesado, pues solicitarle al juez que se adjudique el bien como forma de pago. Tiene sus propios poderes la hipoteca, sus propias facultades. Pero no, en Guatemala el Código Civil limita ese tipo de ejercicio del ius abutendi. Y es entendible desde un punto de vista temporal, donde el Código Civil entra en vigencia en 1964 y nuestra Constitución es de 1986. Entonces vamos a encontrar ciertas contrariedades que incluso, como les decía ya algunos de sus compañeros, interesante punto si lo quisieran tratar como forma de tesis, limitación al ius abutendi dentro del derecho de propiedad en las garantías hipotecarias, ¿verdad? Independientemente de, cuando analizamos el sistema contractual y vemos las cláusulas especiales que van inmersas en estos contratos, debemos de considerar la extensión del derecho real como tal, que la vamos a encontrar en nuestras leyes. Vamos también a considerar no solo la limitación al derecho de propiedad, sino también la extensión, las prohibiciones, a quién se le otorga, el plazo por el cual se le otorga, ¿sí? También debemos de considerar si dentro de ese contrato pues van a haber ciertas condiciones suspensivas. Por ejemplo, un contrato de uso, se recordarán ustedes, o de habitación, yo le puedo pedir a la persona que va a habitar el bien, que pinte el bien, que lo limpie, y mientras no lo haga, pues no lo puede habitar. Una condición suspensiva. Cuando la persona ya ha pintado el bien, lo ha limpiado, entonces sí puede hacer uso de él. Una condición resolutoria en un contrato de uso, por ejemplo, yo le prohíbo que siembre ciertas, o que utilice abono para el cultivo, utilice abono químico, o que no vaya a hacer siembra de plantas que estén no permitidas legalmente, como por ejemplo la marihuana, la amapola. Si lo hace, pues el contrato queda resuelto, y ese tipo de situaciones contractuales que deben de considerarse en este tipo de contratos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, licenciado. Ok. Noemí Fuentes, ¿puede leerme de donde dice tal como se indicó con anterioridad? Tal como se indicó con anterioridad, la propiedad es el derecho real principal por excelencia del mismo. Se desprende el propietario sobre la misma, siendo estos el poder de usar, el jus utendi, el poder de disfrutar, jus fruendi, el poder de disponer, jus abutendi, y el poder de reivindicar, jus vindicandi. Estas facultades le permiten al propietario ejercer en su expresión máxima el derecho de propiedad, es decir, de gozar en su máxima expresión de ella, sin límites algunos, a excepción de los establecidos legalmente. Es así, si una persona compra un bien inmueble como por ejemplo una casa, está en todo derecho de vivir en ella a fin de tenerla como su morada. Por el contrario, si el propietario no desea permanecer en ella, puede utilizar el use friendly arrendando la casa con el fin de obtener una renta, la que será un fruto civil, lo que le permitirá disfrutar de la misma sin necesidad de vivir en ella. Sí, les hace falta a ustedes más lectura. Veo que no respetan signos de puntuación y otras cosas.
No le estoy diciendo directamente con relación a usted, Noemí, sino que a varios de los compañeros. Hay que aprender a darle sentido a la lectura. ¿Sí? Pero bueno, esto ya les queda a ustedes. Vean pues. Esta es la naturaleza en sí de entender nuestra relación de los contratos civiles. Cuando nosotros nos vamos a entender los contratos civiles, como por ejemplo, yo le podría preguntar ahí a Wendy Alejandra Quintana cuando me habla sobre el derecho de llave, ¿en qué clasificación entra? Entendamos en sí el objeto de. ¿Cuál es ese derecho de llave o con lo que conocemos normalmente como derecho de llave? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, jóvenes? Wendy, usted preguntó, ¿para usted qué es el derecho de llave? Buenas noches, Lick. Fíjese que yo he escuchado mucho esto del derecho de llave, incluso aparece en anuncios, se vende derecho de llave y todo, pero no, la verdad, a mí se me viene a la mente como que es el poder usar un negocio o usar una casa, pienso, no estoy segura. Más o Y menos, por ahí va, ujú. pero está desenfocada todavía. Sí, Orlando Medina. Consiste en el derecho de comprar, el derecho de habitar una vivienda, ¿vale? Casi por ahí. Pero no solo el derecho de comprar o habitar una vivienda. ¿Alguien más? ¿Lique un derecho de arrendar en una inversión de un bien inmueble? No confundan el arrendamiento, eso es diferente. Licenciado, el derecho de llave es aquel en donde yo, por ejemplo, yo, Michelle, compré una propiedad, la financié con el banco y pues lamentablemente no tengo la oportunidad de seguirla pagando. Entonces yo vendo el derecho, digamos, de lo que yo pagué, pero la otra parte, la que me está comprando, digamos, se quedaría pagándole la deuda al banco. Sí, miren pues, debemos de tomar una cierta situación acá. Primero, el derecho de llave lo vamos a concebir como una inversión inmobiliaria, ¿sí? Cesión de derechos. No, es que no confundan los términos. Vean, jóvenes, estamos confundiendo arrendamiento y recuérdense que son posiciones diferentes, arrendamiento, cesión de derechos y todo eso. El derecho de llave como tal, si lo queremos ver así, es una inversión como tal, no es en sí el derecho real. Los derechos reales, recuérdense, va a ser uso, habitación, puede darse inclusive dentro de eso el arrendamiento y ese tipo de situaciones, pero no vamos a considerar un derecho de llave, porque el derecho de llave como tal es una forma de inversión inmobiliaria, donde sencillamente la persona pretende comprar o arrendar el derecho de habitar una vivienda con los servicios que posee. Es la pretensión de, es decir, tiene el derecho de llave. ¿Por qué se le llama así? Porque pues vengo yo en cierta forma, pues compro ese derecho, el bien, o lo arrendo con los servicios que posee en cierta forma, pero una cosa es la compra, el arrendamiento, y otra cuestión es que yo no puedo tener ese bien porque no es mío totalmente. Primero que todo, es una inversión la que yo he hecho sobre ese bien, ya sea para disponer de una u otra manera, con los frutos u otro tipo de situaciones. En algunos países he visto, porque no es que esté determinado como tal, pero sí me he percatado y alguien pues me corregirá si no es cierto, pero sí me he percatado yo que esto es utilizado más que todo para aquellas inversiones, por ejemplo, donde la persona no compra totalmente el bien o no lo arrenda totalmente, sino solo vienen y con el grupo inversionista saca el famoso derecho de llave. Las personas compran como que una parte de esa inversión y al momento de venderse o arrendarse el bien, se pacta un cierto porcentaje, ya sea por la compra o por el arrendamiento del bien consecutivamente, es decir,
eso es lo que se hace, es una inversión en sí. Entonces no la podemos confundir como un derecho real como tal, sino debemos centrarnos en sí, en lo que son los derechos reales y en situaciones que son producto de ciertos mecanismos mercantiles, ¿sí? O el comercio, que ya son diferentes. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Ok, bueno. Sí, gracias. Entonces, vamos a quitar esto ahorita. Esto es lo más importante de este documento para ustedes. No se los puedo trasladar en su forma completa porque es un libro que está trabajando su servidor. Espero ya tenerlo listo en, pues, este año y que ya pueda salir como tal. Quizás en su momento podré sortear algunos ejemplares para que los tengan y les pueda servir, si están de acuerdo, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones, pues que en algún momento nos pueden ayudar y que, pues, considero yo que la doctrina, la lectura también y la experiencia siempre nos van a servir en todos los ámbitos de la vida. Gracias. Estoy viendo la posibilidad también de traer un diccionario jurídico de derecho notarial y registral que tenemos con la comunidad internacional. Estoy viendo si lo podemos publicar acá en Guatemala. Vamos a ver cómo se nos dan al final las situaciones. Eso y una enciclopedia que ya estamos finalizando en España, que ya pocos días tenemos para el lanzamiento. Y vamos a ver de qué forma. Al principio el lanzamiento se va a dar solo para España y México y vamos a ver posteriormente cómo se da también para Guatemala. Entonces, pues vamos a ver de alguna forma cómo tenemos estas herramientas también acá nosotros y que ustedes las puedan tener a la mano, que tengan por seguro que les va a servir y también en su ejercicio profesional. Bueno, finalizando, cuando nosotros vemos el tema de los contratos que ya tenemos dentro de su programa de estudios, nos vamos a encontrar y se pueden dar cuenta ustedes cuando estuvieron redactando con ciertas dudas que tuvieron. Por ejemplo, ¿hasta dónde pueden llegar esas limitaciones? Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, un contrato de uso o una condición suspensiva, porque yo encontré ciertas condiciones suspensivas que quedaban muy vagas o resolutorias que solo eran copiadas y algunas que no se entendían. Y todavía nos genera duda hasta dónde va a abarcar eso. Cuando nos vamos a referir dentro de estos contratos a una condición suspensiva y en los otros también, la condición suspensiva debe entenderse como aquella que va a limitar el cumplimiento del contrato o la ejecutoriedad del contrato hasta que no se haya cumplido cierta condición, como les decía, pintar una casa. Otra de las situaciones podría ser, yo te voy a prestar el carro, te lo voy a dar en comodato, pero siempre y cuando tengas a tu hijo estudiando. Y te lo voy a dar para que lo utilices en Uber o trabajando en InDriver o vos sabrás, servicio de taxi, pero la condición es que tu hijo entre a estudiar y que me presentes, pues obviamente, la boleta de inscripción y todo lo demás donde él ya se encuentra estudiando. ¿Sí? Condición suspensiva. Condición resolutoria. Si lo sacas de la escuela, te quito el vehículo. ¿Ven? ¿Cómo varía una situación? Ya lo habíamos visto, pero en estos contratos debe entenderse de la perspectiva de extensión del derecho que se está concediendo. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces cuando se llega a tribunales, se llegan a pelear situaciones que no tendrían por qué pelearse y por eso se pierden los procesos. Entonces, no se ha considerado la extensión de ese derecho otorgado. Por eso es que en muchos casos el juez dice, esto no puede, o sea, la limitación a ese derecho son tales y tales situaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estoy consiguiendo solo un derecho de uso en ese contrato, el usuario no puede intentar vender la propiedad o también no puede venir y hacer uso de la propiedad como que si fuera el propietario. Reparaciones, mejoras, aunque sean para objeto del bien, para algo que realmente vaya a fortalecer el bien, pero puede hacer que le perjudique al propietario.
Entonces, hay provisiones, hay limitaciones que nacen de ese derecho de propiedad. ¿Estamos ahí? Chile. ¿Sí? Ok. Sí. La cuestión es, ahora vayámonos a la práctica. Analicemos su prontuario. Yo les agradecería a los que tuvieron problemas con eso, que resuelvan sus dudas acá. ¿Qué problemas o qué inconvenientes tuvieron al momento de estar redactando? ¿Qué dudas podemos resolver acá? Andrea Fernanda Díaz, ¿qué inconvenientes o no tuvo ningún inconveniente en la realización de su prontuario con las cláusulas que se le pidieron? Buenas noches, Lick. La verdad es que yo me apoyé de un profesional y él me fue como que orientando más o menos cómo lo podía redactar. ¿Y no le quedó ninguna duda? No, por el momento no, todo está bien y la única duda que le hice el día que fui a entregar el prontuario fue de la protocolización, no sé si se recuerda. Sí, exactamente. Ok, Ana Luisa Vides. Buenas noches, Lick. Pues la verdad, a mí la única que quizás me podría haber quedado alguna duda y que realmente no sé si la redacción estuvo buena como la hice, fue la unificación de bienes inmuebles, pero de distintos propietarios. Esa creo que fue la que más duda me dio de todas las escrituras. Entonces Ok. no sé si podría como ampliar un poquito más cómo le sería la estructura en sí. Excelente. Vean, pues, en este tipo de contratos debe tomarse en cuenta algo. Cuando son de diferente dueño, primero, obviamente deben de comparecer todos los propietarios, porque ahí son fincas de diferente dueño. Es entendible y es razonable que vayan a firmar todos el contrato en señal de aceptación. Otra de las cosas, nace un derecho de copropiedad, porque se unifica una finca. En muchos casos se hace por explotación comercial. Por ejemplo, alguien viene y dice, mira, tengo una finca, tengo otra finca, pero una pago de UCI, esto, lo otro, y aparte hay algo en consideración, la explotación comercial que podemos darle al bien. Sencillamente unifiquemos las fincas para que se construya tal y tal situación ahí, y eso pues al final nos genere a nosotros no solo renta, sino beneficios. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Entonces tienen que comparecer todos los propietarios. ¿Qué otra de las situaciones deben de considerarse? En una unificación de bienes para sí mismos, resulta innecesario. En el registro de propiedad se lo van a pedir, pero tal como les expliqué en su momento, no tendría por qué pedírselo, porque si hay por ejemplo, un saneamiento en una unificación de bienes para sí mismo, debemos de considerar que yo, por ejemplo, si los bienes son los míos, los de mi propiedad, valga la utilización que estoy haciendo, yo no me voy a autodemandar. Es decir, si existiera algún inconveniente sobre el bien inmueble, gravámenes, anotaciones que pudieran afectar los derechos del propietario, me comprometo a sanearlo yo mismo. Eso resulta ilógico, ¿me entienden? Pero pues en el registro de propiedad algunos criterios, algunos operadores se los van a solicitar y les van a suspender ese instrumento. Entonces le van a requerir que usted haga esa cláusula, la cláusula del saneamiento. Ya les expliqué por qué no debería operar, pero bueno. De igual forma, los contratos de unificación de inmuebles de diferente propietario, ahí sí resulta importante. ¿Por qué? Porque imagínense que un bien inmueble tenga problemas, va a afectar a los demás o puede afectar a los demás. Entonces ahí la cláusula de saneamiento sí puede llevar un sentido estricto, ¿me entienden? Pero aunque no fuera, la ley ya contempla de qué forma se va a establecer esta. ¿Ya me entienden? Lo otro, también si se le va a dar una estimación a esa unificación de bien inmueble y todo lo concerniente a ese tipo de contrato. Le pregunto, Ana Luisa, ¿algo en particular que haya visto ese contrato?
Pues más que todo me quedó duda con la estructura, o sea, yo seguí como los pasos de la estructura que usted nos había indicado y de Ajá. ahí, o sea, los antecedentes y todo, y en lugar de precio, pues lo de la unificación y el saneamiento sí lo puse, entonces de ahí la aceptación, pero con la copropiedad me quedó un poquito de duda porque no sabía si había que ponerlo o no, y realmente como la unificación tampoco tiene fundamento legal, o al menos yo no encontré fundamento legal de la unificación. Sí, es que son contratos que nacen producto de la realidad social y ese es un gran detalle cuando la ley no se adapta a la realidad social. La realidad social va 1000 años luz y la ley va 1000 años atrás. Nuestro Código Civil es muy bueno, nuestro Código Procesal Civil también, pero vean de qué fecha son y de qué años son. Y son decretos leyes, no son los decretos del Congreso de la República de Guatemala. Y aún así todavía persisten. Sí necesitan modificaciones, necesitan para adaptarse a la realidad como tal. Pero fuera de eso debemos entender el sentido de la ley. Si bien es cierto, un bien inmueble se puede desmembrar, también se puede unificar. Recuérdense que la desmembración subsiste por un sentido, pero también puede en algún momento ser necesaria la unificación de esos bienes. O por ejemplo, vean, puede darse el caso que yo compre un bien inmueble en alguna zona y después el vecino venga y esté vendiendo el otro bien, lo compro también, tengo otra finca. El otro también tenga otro bien y lo quiere vender, se lo compro. Voy a pagar por 3 bienes inmuebles el impuesto único sobre inmuebles. ¿Favorecería en algo hacer la unificación? Sí, es posible que eso favoreciera, que se hiciera la unificación del bien para pagar un solo impuesto único sobre inmuebles. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Sí, Orlando. Lick, hacer la unificación no subiría más el impuesto, Lick. Depende. Y ahí les voy a decir depende por qué. Porque en muchos casos, por ejemplo, recuérdense que primero que todo ahí va a ir al valor de los bienes. Obviamente, la estimación del bien va a ser, en cierta forma, la del valor de cada uno de los bienes como tal. ¿Dónde puede haber inconveniente? Por ejemplo, que la municipalidad le esté notificando de un cambio de valor, donde ellos aparentemente, les digo aparentemente, hayan hecho una evaluación del sector y le digan, mire, es que su bien ya creció y vale tanto y por lo tanto, pues, tiene que pagar más impuesto único sobre inmuebles. Que esto de hecho sucede más en los procesos sucesorios, donde la municipalidad ya para tratar de revertir eso, ya hasta tiene evaluadores que se encargan de hacer las evaluaciones fiscales y ellos mismos vienen y dicen es que su bien subió y de forma ilegal presentan esa evaluación. Ellos, es más, hasta ellos mismos se encargan de ver que se opere en el Ministerio de Finanzas para aumentar el valor del bien y que suba el valor del pago del IUSI. De igual forma, en los contratos donde existe unificación deben de tomar en consideración que si compran un bien, por ejemplo, que esté, bueno, en la compraventa es obvio que algunos pueden pasarse de lado el valor real del bien y comprarlo sobre el valor más alto en matrícula fiscal. Imagínense que estén 2,000 quetzales en matrícula fiscal, pues no van a pagar mucho de impuestos. Ahí no hay problema. Y en la unificación, si es para sí mismo, no van a tener tanto problema porque al final lo que están haciendo es unificar el bien, no están teniendo onerosidad ahí. Entonces no va a haber declaración en cierta forma sobre el valor más alto del bien. Debería tomarse en consideración en que no debería repercutir en el aumento del pago del IUSI, ¿ya? Les digo aumento porque se entiende que se debería de sumar en cierta forma o se debería hacer la municipalidad debe de hacer un nuevo cálculo sobre el valor real de cada uno de los bienes, el valor de cada bien. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? La municipalidad en este tipo de casos, pues cuando se le notifica esto, inmediatamente notifica al propietario y le dice, mire, le hicimos una nueva evaluación y tal cosa sucedió.
aunque ya hay cierta jurisprudencia al respecto, donde la municipalidad no puede hacer esto de forma oficiosa y afectar a las personas, ¿no? Pero siempre se encuentra en una situación y mientras tanto involucra al propietario a problemas legales. Tomen en consideración que independientemente de acá lo que está viendo el propietario es que le beneficie la unificación y si no, pues ahí el propietario tendrá que hacer el análisis en su momento si mantiene los bienes inmuebles por separado. Yo he visto que algunos lo tienen así porque ellos la intención es venderlos a posterioridad. Pero hay quienes dicen, no, yo quiero construir en todo el bien inmueble, entonces, ¿para qué voy a tener 3? Voy a solicitar 3 certificaciones de bienes inmuebles. Y si lo quiero vender, voy a tener que venderlo finca por finca. Mejor lo unifico. Sí, Ana Luisa. Lick, yo también había leído de que, o sea, la unificación se podía hacer de 2 formas, o sea, creando una finca nueva o que una finca absorbiera la otra finca, pero no sé si aquí No, se no, puede no, no, hacer. no. La unificación, al momento de unificar, se crea una finca nueva. ¿Sí? No es que permanezca la misma, sino ahí ya es una finca nueva. No puede ser que una finca, en cierta forma, absorba las otras. Podría indicarse que en determinado momento pues estuviera absorbiendo solo el área de las fincas, pero hasta donde yo he visto en el registro de propiedad, se crea una finca nueva para la unificación y se solicita la cancelación de, obviamente, de las que han tenido esa inscripción registral, ¿ya? ¿Alguien ha Muchas visto gracias. algo de forma diferente en la práctica? Les pregunto. Bueno, jóvenes, los voy dejando. El día de hoy no los voy a cansar tanto con esto. Ya nos quedan pocas clases. Estamos viendo de qué manera pues hacemos algo ahí para el cierre de ustedes. Por lo menos para celebrar no virtualmente ustedes, sino físicamente en algún lugar donde podamos compartir. Como les digo, ya ahorita ya son pocos, si se dan cuenta hay pues 108 conectados ahorita. Creo que varios se asignaron realmente. Yo el día de ayer estuve en una graduación en un departamento precisamente con una nueva colega. Es agradable ver cómo se están graduando y el sacrificio que esto implica a ustedes. Esta colega pasó por mucho para llegar a esto. Le falleció el papá, hubieron un montón de inconvenientes en ese tránsito. Yo he visto a un montón de ustedes con esos problemas. Alguien dirá, es que yo acabo de tener a mi hijo en estos días, es que yo estoy en tal y tal lugar, yo no puedo estar haciendo esto, no puedo estar haciendo lo otro. Y podemos presentar 1,000,000 de excusas. Las mismas excusas que pueden presentar si ya no quieren seguir. A cualquiera puede presentar excusas, eso no es algo anormal. Yo los invito a que hagan lo anormal, a que a pesar de eso no claudiquen, no dejen sus metas. ¿Por qué motivo? Porque el salir, el cerrar es solo uno de los pasos, el graduarse otro. El graduarse es el inicio de su carrera profesional. Y vean, es increíble cómo al estudiante que ya está por finalizar le llueven un montón de problemas. Y solo los valientes se atreven, a pesar de los problemas, a continuar, culminar con su carrera. Solo los valientes. Ustedes tienen 2 situaciones, o se quedan donde están, o culminan esta etapa y salen adelante. Los problemas son temporales. Y ojo, si están esperando que finalicen sus problemas para poder salir de todo esto, graduarse, están mal. Problemas siempre van a tener. Yo le decía a unos colegas, yo una vez frustrado, ahí sí que como el meme, ofuscado por tanto problema. Y luego me recuerdo que soy abogado y pues bueno, ya digo, ya se me pasa, para eso me gradué, ¿eh? Al final, por eso es que decidí ser abogado. Esa es nuestra razón de ser. No esperen
a no tener problemas, los van a seguir teniendo y en diferentes formas, y solo ustedes deciden hasta dónde esos problemas les van a afectar. Entonces, yo los invito a que terminen, a que le echen ganas, ya poco les hace falta, no van mal, tienen buen punteo para poder su examen final terminarlo sin ningún inconveniente, y posteriormente pues tal vez vamos a compartir ya en un lugar su cierre, y pues ya nos vamos a poder conocer la mayoría. Solo conozco pues algunos coordinadores y subcoordinadores, y ya nos vamos a poder conocer como tal, compartir por lo menos un momento su cierre, y yo esperaría que se pusieran las pilas para graduarse, que ya les hiciera falta poco, y pues que muchos inclusive ya estuvieran trabajando su punto de tesis. No le tengan miedo a eso, solo un paso, háganlo, y si en algún momento necesitan apoyo, pues con gusto hoy. Los voy dejando entonces, les deseo feliz noche a todos, gusto saludarles nuevamente. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick.